Entré en el palacio a los 16. Yo solo quería vivir sin preocupaciones. Pero aquí la gente se devora entre sí. La gente se hace daño. Si no compites por el favor, no te queda más que morir. Me llamo Wei Qian. Desde pequeña me consideraban un mal presagio. Hasta que apareció ese hombre que decía ser mi padre. Y se llevó conmigo. Me chantajeó con la vida de mis padres adoptivos. Me obligó a ir a la capital. Ellos eran mi única familia. Para que siguieran vivos. No tuve otra opción que irme. El camino a la capital fue largo. Iba sentada en el carruaje que se bamboleaba. Y solo pensaba en mis hermanos llorando asustados. Había una vieja que me enseñaba a hablar el dialecto oficial. Yo no sabía hacerlo. Y ella me pegaba y me humillaba. En ese entonces, no sabía lo que era aguantarse. La tiré al suelo. Y la dejé gritando y llorando a mares. Fue la primera vez que supe que la violencia puede parar el acoso, al menos por un tiempo. Un mes después, el carruaje se detuvo ante la residencia del primer ministro en la capital. Todo allí olía a esa fría nobleza. Ese supuesto padre mío vino a recibirme, pero traía una regla para castigarme. La rompí, y le dije que no tenía derecho a reprenderme. Él guardó silencio largo rato, y dijo que quizá no debió traerme de vuelta. Le dije que prefería la comida sencilla del campo, pero al final me quedé aquí, y me convertí en hija de la familia Wei. Pronto supe que no era más que una hija ilegítima, ni siquiera tan respetada como una hija de concubina. Esa hermana mayor legítima, toda fingida, vino con gente a provocarme. Yo sola contra 5. Las dejé gritando y llorando. En aquel entonces, creía que los puños arreglaban todo. Pero eso fue solo el inicio de la pesadilla. Me castigaron a arrodillarme en el salón ancestral ante los ancestros. A medianoche, la señora Wei entró con sus criadas. Me dio una paliza tremenda. Luché pero no pude responder. Cuando escupí sangre y perdí el conocimiento, juré en mi interior que mientras yo viviera, esa madre e hija pagarían con sangre su deuda. Tenía 11 años ese año, y sufrí mi primer gran golpe en la vida. Mi padre dijo que fuera de la montaña hay montañas, y que fuera de la gente hay gente mejor. Dijo que podía darme riqueza y honor, pero que debía portarme bien. Me reí con frialdad. No había nada que discutir. Después de eso, aprendí la lección. De ser explosiva pasé a ser calculadora y reservada. Los 5 años siguientes, leí y aprendí a escribir. Ya no volvería a ser vaga. Tenía mucho que aprender. Sobre todo, cómo manejar las voluntades ajenas. También practiqué combate, para no volver a quedarme sin defensa como aquel día. Aprendí a fingir y a usar mi belleza como arma. A los 16, por fin llegó mi oportunidad de entrar en la selección. Yo sabía que era la única vía hacia la cima del poder. El Palacio Imperial en la capital era enorme, y aún más frío que la residencia del primer ministro. Allí había bellezas por todas partes, todas con intenciones ocultas. Guardé todas mis aristas, esperando solo el momento de explotar. La puerta del destino finalmente se abrió para mí. Al entrar en ese palacio devorador, no tenía intención de volver viva. El telón de la venganza se alzó oficialmente, en el gran salón de la selección. La atmósfera era asfixiante. Vi al emperador, un hombre de mediana edad, blando y rollizo. Yo tenía un rostro de loto, ojos almendrados, y en ese instante, su mirada se iluminó. Lo había conseguido. Él me eligió. Me convertí en Dama Wei. Una vez que di ese paso, no hubo retorno. Lo que la familia Wei me debe, lo iré cobrando poco a poco. Por seguir viva. Por ellos. Las tormentas sangrientas de este palacio. Las asumí. Soy Wei Qian. Ya verán. La noche de la primera entrada, me sujetaron y me lavaron. Me llevaron al lecho imperial como si fuera un tributo. Aunque me había preparado, al enfrentar la realidad, resultó mucho peor de lo que esperaba. Miraba al techo y aguantaba el dolor. Como un pescado muerto, sin reaccionar. Al lado de la cama había gente esperando. La poca vergüenza que quedaba me impedía hacer ruido. Y el emperador gordo resoplaba y resoplaba. Respiraba más fuerte que yo. Un eunuco preguntó en voz baja fuera de las cortinas: «Su Majestad, ¿la dejamos?». El emperador solo respondió: «No la dejen». Al principio no entendí qué quería decir, hasta que me obligaron a beber una poción. Era una pócima anticonceptiva que desgarraba por dentro. Al final, elegí beberla. Tomarla así, de la nada, fue horrible. La medicina hizo efecto, y el dolor me hizo rodar sin parar en la cama. Tía Yu suspiró. Si no me hubieran dado la poción, esta vez podría haber quedado embarazada de la descendencia imperial. Perder el favor es un hecho. Me convertí en la burla del Palacio Imperial. Mientras tanto, varias damas favorecidas pasaron a asistentes imperiales. Recibieron muchas recompensas. Y yo, solo tenía este dolor en el cuerpo. No tenía nada más. Este palacio es un lugar donde se devoran unos a otros. Hay una enorme diferencia entre tener y no tener favor. Los que me atienden empiezan a desconfiar.
Me recortan la comida. Los gastos llegan con cuentagotas. Cuando voy a hacer la reverencia, me ponen al descubierto, en el viento. Unos se arrodillan, otros hacen obeisancias. Nadie responde cuando hablo. En realidad, a mí me daba igual. Esos gestos fríos no podían herirme. Esos gestos fríos no podían herirme. Hasta que mi padre envió una carta al palacio. Entonces sí, mi corazón se heló de verdad. Me ordenó que consiguiera el favor. Me dio un plazo, 3 meses. Si no lo lograba, nadie de mis padres adoptivos viviría. Un frío me subió desde la planta de los pies. Era el frío de que mi propio padre me estrangulaba la garganta. Me obligó a traer sus vidas como rehén para que viniera a la capital. Ir a la capital, entrar al Palacio Imperial y pelear por el favor. Mirando las cenizas en el brasero, le pregunté a tía Yu: ¿es difícil conseguir el favor? Ella dijo: no es tan difícil. Todo depende de tu corazón, su señoría. Miré por la ventana. Tía Yu, está nevando. Este invierno. ¡Qué frío hace! Toco muy bien la cítara, pero ni siquiera tengo una buena cítara. Pensándolo bien, he vivido 16 años y estoy completamente sola. De una jaula a otra jaula. Nunca he tenido libertad. Como una alga que flota, intento alcanzar la orilla, pero siempre termino a la deriva. ¿Esto seguirá así para siempre? A merced de los demás. Así que hice algo. Espié los movimientos del emperador, pensando en un encuentro casual, para llamar la atención del emperador. Pero ese emperador es como una anguila. Me hizo devanarme los sesos. Tía Yu me dijo que tenía que arriesgarlo todo. Qué difícil es la vida. Dijo que soy de belleza perfecta y figura envidiable. Conquistar el favor sería pan comido. Pero yo no quería competir por el favor. No me gusta el emperador gordo. Sin sentimientos. No espero nada de él. Solo hay dolor y humillación. Pero la tía dijo: si obtengo favor, podré proteger a los que me importan. Protegerlos. Esas dos cosas sí me conmovieron. Ya que es así, no me culpen de ser despiadada. Voy a tomar este cuerpo y convertirlo en el cuchillo más afilado. Quiero que en este palacio nadie vuelva a subestimarme. De acuerdo. Lo doy todo. Por sobrevivir. Por ellos. No tengo otra opción. El plan para atrapar el corazón del emperador empieza ahora. Voy a hacer que este poder imperial sea mi talismán protector. Después de decidirlo, finalmente lo vi en el jardín imperial, el emperador gordo. Él me sujetó la barbilla, con un poco de fuerza. Quise fingir que iba a llorar desconsolada, pero parpadeando. Las lágrimas no salían ni a la fuerza. El emperador gordo se rió, apretó mi cara, y con sorna dijo: si te duele, ¿por qué no lloras? Contesté que no podía llorar, y que además eso no dolía tanto. Tanto el castigo como el favor son gracias del emperador. Como era de esperar, volví a tener el deber de acompañarlo en el lecho. Esta vez el emperador gordo vino él mismo hasta donde yo vivía. Al verlo entrar con ese cuerpo enorme, me pareció que la habitación se hizo pequeña. De inmediato sentí el espacio más apretado. Esta vez el emperador gordo traía algo de ternura. Yo también me fui relajando poco a poco. Al menos no estuve tan tiesa como la primera vez. Después, el emperador mostró algo de dulzura. Ni hubo eunuco al lado de la cama preguntando si me quedaba o me iba. Miré al techo y pensé en el futuro. Apoyarte en un monte y el monte se derrumba. Apoyarte en la gente y la gente se va. Si quiero sobrevivir en este profundo palacio, necesito tener un heredero imperial. Cuando se levantó para ir a la audiencia, me obligué a vestirle la túnica imperial. Le agarré de la manga y le pregunté: «Emperador, ¿podrías volver esta noche? Yo bailaré para usted», dije yo. En estos años en la familia Wei, mi camino se fue estrechando. Ahora la oportunidad está delante de mí. Tengo que aprovecharla. Al ir a pedir audiencia en el Palacio Beiyan, las que me desprecian me lanzaron miradas. Solo escuchaba bufidos y murmullos a mi alrededor. La emperatriz parecía amable. Dijo un par de frases y se dispersó todo. En el salón principal estaba Zhao Yisen. Con dulzura me dijo: «Anoche fue duro, ¿no? Pero cuanto más dulce, más puede esconder traición». La señora Wei y sus allegadas son así. Yo me volví aún más cautelosa. No puedo confiar a la ligera. Llegaron los regalos que el emperador gordo concedió, pero mi rango aún no se mencionó. El almuerzo fue más refinado y estaba caliente. Unas cuantas bellezas que nunca fueron favorecidas vinieron a hablar conmigo. Ni siquiera nos conocemos bien. No congeniamos en nada. ¡Qué ridículo! Cuando llegó el emperador, las despachó sin piedad. Yo me enroscaba en su cuello y le dije: «Majestad, que todos se retiren. ¿No sería mejor que esta sierva bailara? Al principio baile como se espera, sin sobresaltos. Pero si quieres llamar la atención, no puedes hacer lo típico. Hay que darle un giro inesperado». Vi cómo su mirada pasó de fría y contenida a teñirse de deseo. Supe entonces que tenía chances de ganar su favor. Cambiamos de lugar, al gran salón. Espacioso y luminoso. Noches de música y fiesta. Días de dolor de cintura. Pero aún así yo era dama Wei. Se volvió completamente absurdo. Al gozar del favor real, desperté muchas envidias.
Mi rango era bajo y me lo recordaban con burlas. Mi posición era baja y se burlaban de mí. Solo eran gritos de impotencia. No hace falta tomárselo a pecho. Pero tengo que cuidarme de que no intenten envenenarme. La lucha entre mujeres no es menos cruel que en la corte. A veces incluso es más sórdida. En cuanto a fingir, ya lo domino a la perfección. Pongo una sonrisa en el rostro. Me muestro dulce y comprensiva. De vez en cuando hago un poco la caprichosa, viendo que se acerca el año nuevo. Y mi rango aún no sube. Si salgo, me van a seguir acosando. Tengo que ingeniármelas. Este mes he sido la favorita en el harén. Hoy fui al Palacio Beiyang a presentar respetos. El ambiente estaba helado. Las demás concubinas hace tiempo que no me soportan. Hoy sus burlas fueron aún peores que de costumbre. Zhao Yixing encabezó las pullas. Cada frase volvía a mi supuesto origen rural. Se estaban riendo. Se reían de que esta campesina subida a la rama nunca podrá tener rango. La emperatriz solo me miró de reojo. No hizo nada por defenderme. Yo asentía sumisa, pero por dentro ya tramaba algo más grande. Al salir del Palacio Beiyang, efectivamente, no iban a dejarme en paz tan fácil. Si quieren acusarte, siempre encontrarán una excusa. Yo no hacía más que suplicar a voz baja. Aproveché y le di un pellizco. A propósito encendí la mecha. La bofetada fue brutal. Me dejó aturdida durante un buen rato. Grité y me lancé sobre ella. Me revolqué como una salvaje sin modales. Ellas tenían más rango. Y más gente a su servicio. A mí solo me tocó recibir golpes. Mientras me pegaban, sentí, sorprendentemente, cierta satisfacción. Quería ver hasta qué punto el emperador gordo realmente se fijaba en mi rostro. La emperatriz me advirtió con voz fría que no molestara al emperador con estas tonterías. En este palacio profundo, el rango es destino. Sin rango, al final solo soy un juguete. De vuelta en el pabellón Jilan, eché a todos fuera. La verdadera obra apenas comienza. Este leve hinchazón no basta. Quiero que vea algo mucho más cruel. Me partí la comisura. La sangre empezó a caer. Eso sí parece una mujer humillada por completo. Me arrodillé con fuerza sobre los losas de piedra. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que las rodillas se hincharon y sangraron. Entonces paré. Me faltaba aún fingir una enfermedad. Una enfermedad que rompiera el corazón del emperador. Dejé que el viento frío me azotara. Aposté por esos pocos sentimientos sinceros que tuvo por mí. Hasta marearme. Solo entonces llamé con voz ronca a Tia Yu. Tia Yu se asustó muchísimo y salió a tambalearse para pedir audiencia con el emperador. El emperador gordo llegó pronto, más apresurado de lo que yo esperaba. Le conté llorando cómo me habían maltratado. Cada sollozo le caló justo en el pecho. Él miró mis heridas y, furioso, preguntó dónde estaban los que me atendían. Esa Xia es lista. Dijo exactamente lo mismo que yo. Eso lo hizo aún más miserable. El médico imperial Jian me palpó el pulso largo rato. El emperador ordenó que lo miraran con más detenimiento. El médico informó. Aunque las semanas son pocas, en realidad, estoy embarazada. ¿Embarazada? De verdad, me asusté tanto que lloré. Si hubiera sabido que venía un niño, jamás me habría metido en semejante lío. El emperador dijo. Tranquila, yo tomaré la decisión por ti. El emperador habló con frialdad. Como que alguien fue golpeada frente a la puerta del Palacio Beiyang. Y la emperatriz no se enteró. Aquella noche, el poder real de la emperatriz se repartió entre la consorte de y la consorte Su. Ella cayó por completo. Yo estaba tan débil que estaba aturdida. Abrazaba al emperador y le decía, «Madre». Le conté entre sollozos lo miserable y sin libertad que fue mi vida al entrar al palacio. Cuando desperté de nuevo, ya era Zhao Yixia. Salté varios rangos de golpe. Los que me humillaban fueron degradados, puestos en confinamiento por 6 meses. El viento en la corte cambió. Esa apuesta arriesgada, la gané. Desde entonces soy Zhao Yixia. Ya no tengo que ir al Palacio Beiyang a suplicar por miradas. Xiai se había mostrado muy dura consigo misma. Es alguien útil. En este palacio, necesito secuaces como estos. Al atardecer volvió a venir el emperador gordo. Me sujetó y no me dejó moverme. Dijo que me iba a cuidar bien. Decía que quién sabe quién lo había abrazado gritando, «Mamá». Se quejaba de que su vida no era buena. No lo podía creer. Me arrepentía de haber dicho lo que no debía. Se rió a carcajadas. Yo solo quería esconderme bajo tierra. Subí varios peldaños de una vez. Al final resultó ser una bendición en medio del desastre. Este niño llegó en el momento justo. Es mi apoyo más fuerte en todo este palacio. El pabellón Jilan ya no es ese rincón silencioso. Que ninguno de ellos se salve. La emperatriz, Zhao Yixing. Nos queda mucha vida por delante. Haré de este palacio el dominio de Wei Kuyan. En esta cacería por el poder. Ya estoy oficialmente en el núcleo del poder. Se acercaban las festividades. Todo tipo de dádivas llegaban al pabellón Jilan como un río. Los favores en este palacio siempre se avivan como fuego con aceite. La señora Wei entró al palacio para pedir audiencia. Se arrodilló abajo con toda reverencia. Ya no quedaba ni un ápice de su orgullo de antes. Yo me senté en la silla. La hice esperar lo que dura una taza de té, hasta que ella no se movió. Entonces le dije que no guardara reverencia.
Dijo que mi madre había sido la amiga de la infancia del primer ministro Wei. Si no hubiera sido por lo que pasó en la familia materna, el puesto de la señora Wei debería haber sido de mi madre, para conservar su posición. Ella se apresuró a humillar a mi madre. La obligaron a desaparecer. Esa historia resultó ser tan sucia. Ella parecía haber ganado, pero en realidad perdió estrepitosamente. En todos estos años, el primer ministro Wei nunca dejó de buscar, ni de odiarla. Lo entendí. No era más que el falso amor de los hombres, entretejido con la envidia venenosa de las mujeres, creando una tragedia. Le pedí a tía Yu que despidiera a los invitados. La humillación que me hizo ese día, no la he olvidado ni un solo día. La pagaré con creces. En la fiesta anual, todo era canto y baile. Pero bajo ese bullicio festivo, no había más que falsedad. Las bailarinas danzaban con movimientos seductores y llamativos. El emperador lo disfrutaba mucho. En ese instante, se me apretó el pecho. El favor del emperador es como esta brisa, imposible de atrapar. Hoy me favorece, mañana favorecerá a otra. La belleza envejece, el cariño se disipó. En este palacio imperial, el amor es lo más traicionero e ilusorio aquí. Pensé que yo sería distinta, pero al ver su expresión burlona, supe que había caído. Ese teatro de enfado no era más que para quedarse un rato más. En ese corazón dado al cariño, se acercaba el día del parto. Pero el emperador venía cada vez menos. Los de antes lloran, los nuevos ríen. El día del parto, me dolía muchísimo. Xiae trajo un cuenco con medicina. Dijo que era un analgésico recetado por el médico imperial Jian. Le pregunté, Xiae, ¿cómo te he tratado? Ella bajó la cabeza, con la voz temblando. Ya le había advertido al médico imperial. A menos que fuera un parto complicado, no tomar nada. Se atrevió a hacerme daño justo entonces. Grité llamando al emperador. Cuando llevaron a Xiae, ni siquiera la miré una sola vez. Los traidores no merecen compasión. Estuve en dolor durante 6 horas. Por fin di a luz a mi primera hija, de mi propia sangre. Mi Ziggy. Cuando Ziggy corría a abrazarme y gritaba, madre consorte. Estoy embarazada del heredero imperial. He limpiado el pabellón Yilan varias veces. Ahora está sellado como un tambor de hierro. No tiene ninguna fuga. He aprendido a usar un rostro dulce y amable, para ocultar mi ambición y mis planes. En este harén, el favor del emperador importa, sin duda, pero la capacidad de protegerse a una misma es lo que realmente te mantiene viva. El día que el emperador falleció, yo estaba excepcionalmente lúcida. Él me acarició la cara, me preguntó si quería ser emperatriz. Le dije que mi hijo y yo solo queríamos guardar el reino para él. En ese instante, dijo varias veces la palabra bien. Al final dijo también lo siento. Yo supe que era su tardío remordimiento hacia mí. No sentí nada en el pecho. Lo que quería era poder. Quería vivir. Quería estar en lo más alto. No buscaba ese amor etéreo. Se difundió el edicto que nombraba a la gran concubina emperatriz. Desde ese momento, yo sería la emperatriz Fiamin del Gran Yue. Fixi se convirtió en emperador. Yo me hice la emperatriz viuda. Este reino lo protegí por el difunto emperador durante 10 años. La familia Wei intentó ambicionar el poder en la corte, pero mis métodos para dar ejemplo fueron despiadados. Nunca fui blanda. Quien se atreviera a fallar, se lo hacía pagar 10 veces más. Mi mano dura como emperatriz viuda superaba incluso al del difunto emperador. Pero yo quería más a mis hijos. Fixida creció. Encontró a alguien con quien quería estar toda la vida. El reino estaba bien gestionado. Lo entregué en sus manos. No rompí mi palabra. Y tampoco tengo remordimientos. 21 años en el palacio. Cada vez que quise irme algo me ataba. Pero ahora, por fin puedo dejarlo todo y volver a ser yo misma. Ya no soy Dama Wei. Ya no soy Zhao Yifia. Y tampoco soy la emperatriz viuda. Solo quiero ver la prosperidad fuera del palacio. Sentir esa brisa libre que no la cortan muros. Volver a mi tierra natal. El aroma del trigo. Es exactamente igual que hace 21 años. En esta vida, he luchado. He sido despiadada. He ganado. Y al final, esta libertad es lo más valioso. El mundo es grande y el camino largo. Wei Qian, a partir de ahora, viviré solo para mí.